Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hacer referencia al discurso que pronunció el vicepresidente del Consejo de Estado francés, Bruno Lasserre, el pasado 7 de febrero de este año, en oportunidad de realizar la apertura de la 9ª edición de las reuniones sobre Derecho Administrativo Social. Estas reuniones las realiza justamente la sección de Derecho Administrativo Social que tiene el Consejo de Estado. El discurso del vicepresidente del Consejo de Estado francés, recordemos que el presidente del Consejo es siempre el primer ministro, Édouard Philippe. El discurso de Bruno Lasserre versó sobre las profesiones de salud mañana. Las profesiones de salud mañana. Observemos, remarquemos dos aspectos. Uno, la fecha del discurso, 7 de febrero de este año. El coronavirus existía ya en Francia, había algún caso para el 7 de febrero, no recuerdo cuántos, pero según creo recordar, no se había manifestado en su dimensión de pandemia. No obstante, vemos que una institución tan prestigiosa como el Consejo de Estado francés, con el objetivo de mejor asesorar, porque tiene un área que se dedica al asesoramiento del Poder Ejecutivo, y con el objetivo también de mejor resolver o de mejor emitir sentencias a los casos contenciosos que se le presentan en su otra faz de jurisdicción administrativa, el Consejo de Estado francés se avecina, se lanza a examinar las prestaciones de salud mañana, es decir, no solo se encuentra el organismo estudiando los temas que debe resolver del día a día y del pasado, por cierto, sino que se lanza sobre el futuro, las profesiones de salud mañana, para adelantarse, para mejor asesorar, para mejor sentenciar. Esto, desde el punto de vista institucional y estratégico, me parece que es digno de remarcar. Y sobre todo porque en ese contexto todavía, febrero 2020, los casos de coronavirus no se habían manifestado, insisto, en la dimensión que hoy realmente conocemos, que fue muy avasalladora, muy rápida. La segunda observación que quiero formular también es que este tema, la regulación, que básicamente es un contenido de derecho regulatorio, la regulación de las profesiones de salud, la regulación de las profesiones de salud, este tema es ciertamente un contenido del derecho administrativo social. El derecho administrativo social es una subrama del derecho administrativo que tiene origen en Alemania. Hay autores como el profesor Libardo Rodríguez, que han estudiado mucho el tema y que consideran que más que hablar de una subrama, hay que hablar de actividades administrativas con dimensión social. Prefieren a esta denominación de derecho administrativo social, a esta sedicente rama del derecho administrativo, prefieren categorizarla como una parte del derecho administrativo, de las actividades administrativas que tienen dimensión social. Y adelantamos que este justamente va a ser el título de nuestro Congreso Internacional que tendrá lugar por streaming seguramente, con alguna actividad presencial, pero primordialmente por streaming, los días 11 y 12 de noviembre de este año. ¿Qué son las actividades administrativas con dimensión social o este derecho administrativo social en el que se enmarca
la temática del discurso del vicepresidente del Consejo de Estado francés, Bruno Lasserre, la regulación de las profesiones de salud. ¿Qué son estas actividades? ¿Cuáles son? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de actividades administrativas con dimensión social? Nos explica el profesor colombiano Libardo Rodríguez Rodríguez que estas actividades pueden ser de dos rangos. Aquellas que se vinculan con prestaciones y servicios que se estiman de carácter vital para la población, como por ejemplo la electricidad, el agua, el transporte, y aquellas que hacen a una vida más plena de la población, como pueden ser la asistencia social, la sanidad, la salud pública, el acceso a la vivienda, la asistencia a las personas en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo. Estas serían, sin pretender tener carácter, darle a esta enumeración carácter taxativo, estas serían las actividades administrativas que deben ser objeto de regulación y que tienen dimensión social, según esta nueva subrama del derecho o según la calificación que prefiere dar el jurista colombiano Libardo Rodríguez Rodríguez. Ahora bien, ¿cómo empieza entonces, o cómo enfoca, o qué pautas nos da el vicepresidente del Consejo de Estado francés, Bruno Lasserre, para enfocar una regulación para el futuro, de cara al futuro, de las profesiones de salud tan fundamentales para una vida más plena y que ha quedado puesto de relieve de un modo dramático, diría, con este fenómeno por el que todavía atravesamos, que es la pandemia. ¿Qué debe tener en cuenta una regulación de las profesiones de salud? Nos dice Lasserre que, y siempre por supuesto referenciando a la realidad de Francia, ¿no? Pero nosotros podemos de alguna manera contrastar con lo que acontece en nuestras latitudes. Nos dice nos dice Bruno Lasserre que lo primero que debe repararse en una regulación de las profesiones de salud es la centralidad que asume desde siempre la profesión médica, la centralidad que asume la profesión de los médicos dentro de las profesiones de salud. La profesión médica en una regulación de este tipo es el centro de gravedad. Las otras son como circundantes e incluso han ido adquiriendo autonomía e incumbencias a expensas o en relación siempre a la profesión del médico, que de alguna manera es una figura que monopoliza o que ha monopolizado siempre las prestaciones de salud. Y en esta línea, sobre esta base, sobre esta constatación de la centralidad de la profesión médica dentro de las profesiones de salud, considera que hay que tener en cuenta dos principios, que toda regulación debe tener en cuenta dos principios sobre los cuales debe estructurarse. Uno es el principio de independencia médica. Principio de independencia médica. El otro es el principio de igualdad de acceso que preside toda política pública en materia de salud pública. Independencia del médico e igualdad. Son dos principios que pueden entrar en tensión. Y es en este nivel en el cual debe terciar y arbitrar una política regulatoria. El principio de independencia del médico se abre en un tríptico que está dado por la libertad de diagnóstico, la libertad terapéutica
y la libertad de prescripción. Este principio son dos columnas: independencia del médico, igualdad de acceso, y el de independencia del médico supone libertad de diagnóstico, libertad terapéutica, libertad de prescripción. En esta área de independencia del médico, el poder público no puede entrar porque forma parte de la autonomía, de las puertas adentro de la profesión médica. Y toda política debe tener en cuenta estos dos extremos y las tensiones que pueden suscitarse entre estos dos extremos. Por ejemplo, algo que se da frecuentemente según Lasserre en Francia es el tema de la libertad de instalación a las ciudades que tienen los médicos y hasta qué punto eso no debe ser regulado, porque esa libertad de instalación hace que haya zonas que tienen total carencia de ciertas especialidades o de ciertas áreas de especialización de los médicos y otras que tienen sobreoferta. En fin, todo eso son cuestiones que se van a dar en esta tensión dialéctica que debe ser armonizada por una adecuada regulación. Nos dice Lasserre que ya desde temprano el Consejo de Estado francés tuvo que resolver cuestiones de regulación en materia de salud, y en esa línea cita, no de modo folclórico, sino a título de mostrar cómo las mismas cuestiones subsisten y se reeditan a través del tiempo, cita un precedente de 1901, el caso Casanova, Canassi et autres, de 1901, en el cual el Consejo de Estado reivindicó los poderes públicos para actuar y proporcionar el acceso a la salud a través de la contratación de un médico que realizaría una comuna ante la insuficiencia de la iniciativa privada, destacando que las cuestiones involucradas, que son las que se mantienen siempre en toda regulación, eran la de la legitimidad del objetivo y la de la razonabilidad de la restricción o de los medios empleados. ¿Qué objetivos debe tener en cuenta una regulación de salud pública, de las profesiones de salud pública? Un objetivo fundamental es la calidad o pertinencia de los cuidados. Claramente la calidad o pertinencia de los cuidados es un desideratum, del cual una regulación no puede, un norte, del cual una regulación adecuada no puede prescindir. Y esta calidad o pertinencia de los cuidados debe basarse sobre tareas de prevención, ciertamente, y completarse luego con la toma a cargo global del paciente. La toma a cargo global del paciente. Eso es lo que demanda un proceso moderno de prestación de servicios o de política pública en materia de salud. La prevención y la toma a cargo global del paciente. Para ello, claramente, hay que superar barreras, hay que realizar actividades de cooperación, de coordinación, y en esa línea se inscriben los protocolos de cooperación que permiten transferir actividades entre las distintas profesiones o dividir funciones siempre con ciertos límites, por cierto, entre las distintas profesiones de la salud. Lasserre nos plantea dos temas fundamentales de los cuales ninguna regulación futura podrá prescindir o podrá soslayar. Uno de ellos es el fenómeno casi universal de envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población es hoy algo que va increyendo, va en aumento. Es más, se da un singular desequilibrio, sobre todo en lugares como Europa, ciertamente, entre lo que es la población más anciana
y la población más joven. Hay menos niños, hay menos jóvenes y hay una notable expectativa de vida debido a los progresos tecnológicos. Para estas hipótesis, Lazar aconseja que van a tener que lanzarse nuevos oficios, nuevas profesiones para hacer frente a esta nueva demanda de servicios que va a generar este paulatino envejecimiento de la población. Y en ese marco recomienda los case managers anglosajones, figuras que realizan un seguimiento de determinados sectores de demanda en materia de salud pública. El otro aspecto ineludible también para una adecuada regulación mañana, una adecuada regulación de las profesiones de salud mañana, es el progreso tecnológico. Este es un dato que hoy ya no puede ser tampoco ignorado. A través de la telemedicina, que ya en Francia está regulada, o de la telemedicina o e-salud, que es la medicina a distancia. La medicina a distancia a través de, por supuesto, auxilios de otros profesionales y aprovechando los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Considera que esto debe ser objeto de una regulación, además de la que existe, y se va a convertir en lo normal, en lo cotidiano. Los profesionales de salud tienen que partir de la base de que deberán prestar su débito profesional de una nueva manera, incorporando la tecnología. Y por cierto, determinadas ramas de las profesiones de salud, como por ejemplo los radiólogos, los dentistas, los odontólogos, los dermatólogos, algunos cirujanos, van a tener que incorporar a la prestación de sus servicios una mejor complementariedad hombre-máquina, es decir, apoyarse en estas nuevas tecnologías. Finalmente, el vicepresidente del Consejo de Estado francés se refiere a algo que ya se estaba manifestando en Europa y con mucho vigor, que es un fenómeno que se enmarca dentro de la autorregulación regulada, de lo que se denomina la autorregulación regulada, que hoy podríamos poner en duda, teniendo en cuenta que esta pandemia, si un mensaje claro deja, es la necesidad de la presencia estatal. Entonces, esta necesidad imperativa de la presencia estatal alterará en algo a este fenómeno nuevo de regulación, que es la autorregulación regulada. Básicamente, para decirlo en palabras quizás un poco muy precientíficas o muy vulgares, un surgimiento de un neocorporativismo, en el sentido que, debido a la sofisticación tecnológica de muchas actividades, el Estado solo puede regular de un modo genérico, dar los marcos, los límites, pero que los mejores, que las personas o quienes están en mejores condiciones de emitir regulaciones son los propios interlocutores del sistema, por esta complejidad de la actividad. En este sentido, Lazar, no vamos a dar la respuesta a esta pregunta ciertamente porque el tiempo probablemente la dará, pero Lazar reivindica que la deontología, que es la parte de la ética que trata de los deberes y de los principios que afectan a una prestación, la deontología está instalada y ha sido recibida por diversas normas y códigos en Francia, la deontología de las profesiones de salud. Pero lo cierto es que los profesionales de la salud mantienen una tendencia creciente a someterse a nuevas reglas deontológicas que no tienen recibo legal o piso legal, o que no son imperativas en virtud de la ley, sino en virtud del propio acuerdo, de la propia corporación profesional, del mismo modo que ocurría con los gremios de la Edad Media. Entonces, Lazar considera que el Consejo de Estado francés, en esas dos dimensiones que tiene, la faz asesora, que es como que fuera la Procuración del Tesoro, y la faz contencioso-administrativa, que es como si fuera
la justicia contencioso administrativa nuestra, porque en Francia, hago un paréntesis, una digresión, ya lo sabemos, lo hemos dicho varias veces, en Francia, a raíz de una particular interpretación que tienen los franceses del principio de división de funciones del poder, el Poder Judicial no puede juzgar a la administración, de tal suerte que cuando se producen casos, cuando están en juego actos de la administración, estos actos se rigen por el derecho administrativo, que nace justamente a raíz de un conflicto de competencias, en rigor a partir del arré blanco del Tribunal de Conflictos de 1873, se rigen por el derecho administrativo y son juzgados por un órgano específico que es el Consejo de Estado, no por la justicia judicial o la jurisdicción judicial, sino por la jurisdicción administrativa. Entonces, Lazare, vicepresidente del Consejo de Estado francés, se pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hará el juez con estas regulaciones a las cuales las partes se someten, pero que no tienen rango legal? ¿Cómo las recibirá el ordenamiento jurídico? ¿Qué valor se les asignará? Y ciertamente este sometimiento a regulaciones que son libres, que son instituidas por el propio sector de la actividad, en la especie de la actividad de las profesiones o de las profesiones de la salud, ciertamente estas regulaciones deontológicas, estas prácticas, tienen por objeto mejor informar a la población, mejor prestar el servicio, pero también poner un límite al poder público, la puissance publique, poner un límite al poder público de modo tal de establecer sus propias regulaciones. Entonces, Lazare examina y deja planteado como interrogante para estas reuniones que él inaugura de Derecho Administrativo Social, con particular referencia a la regulación de las profesiones de salud mañana, nos deja al Consejo de Estado y nos deja también a nosotros, ¿qué haremos con estas prácticas deontológicas desde el punto de vista jurídico? ¿Qué rol les daremos? Que constituyen una manifestación de este fenómeno, del cual volveremos quizás a hablar en otra oportunidad, este fenómeno regulatorio del derecho administrativo, que hasta hace poco, hasta que apareció la pandemia, era el fenómeno imperante en materia de derecho administrativo, de regulación del derecho administrativo. ¿Qué rol tendrá esta manifestación, la deontología, esta manifestación de la autorregulación regulada? Poniendo entonces de relieve o destacando finalmente, para concluir, la importancia de que estos organismos jurídicos que deben hacer justicia, sea en el orden del asesoramiento, sea en el orden de la sentencia, estén ya estudiando lo que se viene, no solo los problemas que hay, que son muchos, sino lo que se viene, destacando eso y que nos parece ejemplar y un modelo a seguir. Entonces damos por terminadas estas breves referencias que hicimos al discurso de Bruno Lazare, que lo vamos a poner en francés, porque lo vamos a poner en francés en la página del Observatorio Internacional de Derecho Administrativo, y de ser posible también al YouTube OIDA, Observatorio Internacional de Derecho Administrativo, al que les volvemos a pedir que suscriban, por favor, para poder llegar a noviembre con la cantidad necesaria de suscriptores que nos va a permitir transmitir por YouTube el Congreso Internacional, las actividades administrativas con dimensión social. Y nos volvemos a encontrar en el próximo semanario.